Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro, en el conversatorio de Nereida Apaza con la curadora Gabriela Germaná, que se da en el marco de la muestra de Nereida en la Galería del Paseo Miraflores, La Luz de la Oscuridad, que va a estar abierta hasta el próximo sábado 26 de septiembre. Y bueno, se puede ver también en el viewing room de nuestro sitio y si no, bueno, también con visita agendada en la galería. Yo les voy a agradecer que a partir de ahora apaguemos los audios y al finalizar el conversatorio daremos lugar a las preguntas que si ustedes quieren pueden ir escribiendo en el chat. Le doy la palabra a Marianelli Neumann, mi socia, para que haga las presentaciones tanto de Nereida como de Gabriela. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Hola. Marianelli, no se te escucha. Perdón. Eh, Hola, ¿cómo están? No sé si se llegó a bloquear en algún momento, pero bueno, les presento primero a Nereida, para quienes no conocen mucho sobre ella. Es egresada, nacida en Arequipa y egresada de la Escuela de Arte Carlos Bacaflor. Su propuesta se presenta a través de diversas técnicas, como la escultura, cuadernos de artista, videoarte, pintura y grabado. Entre sus exposiciones individuales destacan Vivir en el Centro Cultural Peruano Norteamericano en el 2019, El tiempo es un mito, El fuego de los niños. Su cortometraje en animación Historia Secreta resultó una de las ganadoras en el concurso de obra experimental en DAFO y obtuvo el primer premio en el concurso nacional de pintura del Banco Central de Reserva en el 2012. En el 2019 realizó una residencia en Londres en el Centro Santo Domingo de Excelencia para la Investigación Latinoamericana del Museo Británico. Con nosotros también está Gabriela Germaná. Gabriela es curadora independiente, profesora en el University of South Florida y candidata a doctorado en Historia del Arte de Florida State University. Ha desarrollado proyectos curatoriales independientes como Resistance and Change, Tablas de Sarwa, Contemporary Paintings of the Peruvian Andes en el Pensacola Museum of Art y Metal Bodies, Contemporary Women Artists en la Galería de Arte de la Embajada de Perú en Estados Unidos en el 2018. En el 2014 curó una muestra en el Centro Cultural Peruano Británico titulada Yo no solo coso, donde participó Nereida con otras 19 artistas, tratando las estéticas femeninas tradicionales en el arte contemporáneo. También en el 2013 participó con Nereida curando la muestra Migrantes, regenerando lazos perdidos, tránsitos artísticos entre Puno y Arequipa. Nereida es originalmente de Puno, pero radica en Arequipa, y en este caso la muestra trató, digamos, de esta creación nueva de una modernidad que viene de un diálogo entre lo tradicional y lo occidental. Me encantaría tal vez empezar con una conversación en relación a esas dos muestras y luego las dejo para que sigan hacia adelante. ¿Les parece? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los participantes, buenas noches Gabriela, Silvia, Mariana y a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Yo recuerdo que la muestra de Migrantes, somos un grupo de artistas arequipeños, pero que nuestros padres son puneños. Entonces ellos han migrado el siglo pasado y nosotros hemos nacido en Arequipa por esas circunstancias, ¿no?
Pero, Gabriela, no quiero empezar a hablar sin que tú participes, por favor. Sí, hola, hola Nereida, hola Mariarelli, hola Silvia. Primero, muchas gracias por la invitación a conversar aquí con Nereida. Y gracias especialmente a Nereida, que fue la que primero me invitó, y luego a Silvia y a Marianelli por acoger la idea. En realidad yo soy así súper fan de la obra de Nereida, y realmente encantada de estar aquí y poder revisar un poco algunas de las obras que están en la exposición ahora en la Galería del Paseo, y también hacer referencia a algunas otras obras de su producción. Efectivamente, como mencionaron, creo que nuestro contacto inicial fue a partir de la muestra Yo no solo coso en el Centro Cultural Peruano Británico, y en esa, sí, ¿no? En el 2000, además fue en el 2014 con Nereida, sí. Y luego ya que tuvimos ese contacto, Nereida me pidió que la acompañara a ella y a los otros 3 artistas en la muestra de migrantes. Entonces yo, bueno, con Nereida habíamos decidido tratar una serie de temas en relación, porque sobre la obra de Nereida podemos hablar muchísimas cosas, realmente da pie para hablar de muchísimas cosas, pero seleccionamos creo que 4 temas que puede ser interesante para conversar específicamente en esta ocasión. Entonces ¿te parece, Nereida, si pongo el PowerPoint para ir viendo las imágenes y conversando? Sí, sí, por favor, vamos hablando de ello. A ver, sí, tengo. Ok. ¿Se puede ver mi PowerPoint? Sí. Yo quería empezar hablando sobre el tema del bordado en tu obra, porque así es como yo me acerco básicamente a tu producción. Yo estaba curando esta exposición Yo no solo coso, y comencé a ver que muchas artistas contemporáneas usaban el bordado, que es una técnica que, sobre todo en décadas y años pasados, para la historia del arte ha sido un arte menor. Y esto está asociado a que no ha sido un arte usado, digamos, sobre todo en los círculos artistas de las vanguardias, sino un arte que está asociado más bien a interiores domésticos, por un lado, al trabajo que han realizado sobre todo mujeres en interiores domésticos, y por otro lado es un trabajo asociado a artes tradicionales, en nuestro país, en el Perú, artes tradicionales en la sierra y en la Amazonía. Entonces comencé a interesarme por este tipo de prácticas, pero como muchos artistas contemporáneos tomaban el bordado y más bien intentaban, a partir de esta técnica que ha sido un poco no tomada tan en cuenta en las grandes historias del arte, pero para producir obras muy, muy poderosas y que hablaban mucho de sus propias identidades y luchas, y una serie de necesidades que las asociaban muy bien a todo el entorno del arte contemporáneo, ¿no? Entonces yo quería que esas son algunas de las obras que yo vi primero. Estas son del 2010, por ejemplo. Y a mí lo que me parece interesante de tu práctica con el bordado es, un poco me gustaría que nos contaras cómo es la técnica, ¿no? Porque hay distintas maneras de hacer bordado, hay distintos puntos, hay distintos elementos, ya sea la aguja o la máquina de coser, y en este caso, por ejemplo, estamos viendo un tipo de obras en las que el bordado sirve casi como para dibujar, ¿no? Es como un dibujo, porque hay tipos de bordados en los que hay rellenos, hay colores, pero los primeros bordados, al menos que yo vi que tú hacías, eran ese tipo de bordados que eran como especie de dibujos. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre esto. Perdón, Gabriela, te disculpo un segundito. ¿Hay forma de ponerlo a pantalla Pantalla completa? completa. Sí. Yo creo que sí, solo que ahí no voy a ver a nadie, eso me temo. A ver, vamos a ver, lo voy a poner a pantalla completa. Ah, sí, sigo viendo a todos, perfecto. Bueno, tengo, no sé con cuál quieres, si quieres conversar sobre estos, Nereida, que son la serie Ego Te Absolvo, o también más o menos, lo dejo aquí, o también hay estos que a mí me parecen súper geniales, que son las máquinas para sentir, que también son del 2010, y que estos yo los escogí para la exposición Yo no solo coso, me acuerdo perfectamente. Y Sí, tenemos estos que están en la exposición ahora, ¿no? Que están en la exposición ahora entonces tenemos estos 3 ejemplos. empezando con Ego Te Absolvo del 2010, pues yo he estudiado en la escuela del 2003 al 2007 y recuerdo que en ese tiempo
era difícil para mí conseguir materiales, comprarme los óleos, he estudiado pintura. Y en mi casa, ya lo he contado varias veces, mi madre cose, es costurera, estudió corte y confección, y siempre habían hilos, siempre habían telas y una máquina de coser. Entonces, y siempre la veía a ella haciéndome ropa, cosiendo cosas para la casa, para manteles, para tapar cosas, en fin. Y en el último año de la escuela, pues dije, y ahora que si no tengo muchos óleos, ¿qué hago? Voy a agarrar las telas de mi madre, que están guardadas muy bien, voy a empezar con ellas a tratar de hacer una propuesta. Y empecé a cortar telas y a coserlas a máquina y a mano. Era como un collage de telas, ¿no? Y así terminé la escuela, ya un poco indagando en probar estos materiales distintos, y ya empecé a pensar que se podía usar el hilo y la máquina de coser como líneas, ¿no?, de lápiz. Y entonces ahí viene, recuerdo la serie de máquinas para sentir. Las máquinas para sentir son una serie de dibujos hechos con máquina de coser. Es decir, no me puse a bordar con aguja, ¿no?, punto por punto, sino agarré la máquina para hacer estas máquinas. Era un poco lo que quería hacer, con una máquina construir objetos dibujos. Y exceptuando los títulos que están en la parte superior, todo es máquina de coser. Y se nota que es diferente el acabado de la máquina, el acabado de cuando uno cose a mano, ¿no? Y después de coser un tiempo a máquina de coser, es que empecé a coser ya con hilo y con aguja, pero porque el hecho de agarrar el hilo y la aguja y estar con una tela me llevaba a sentir un poco más de tranquilidad. Parecía que estaba como reflexionando, ensimismada en mis pensamientos, y reflexionando. Era casi como una meditación estar bordando, y es algo que yo necesitaba mucho en ese tiempo. Y la necesidad de estar emocionalmente mejor me llevó a la práctica de bordar con aguja y dejar un poco la máquina de coser, que fue con lo que primero empecé a hacer estos trabajos, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo sucede ahora con la serie de alegorías que se está presentando en la galería, que dejé un poco de coser a máquina, pero en este tiempo, el tiempo de la pandemia, sentía que necesitaba otra vez un poco de silencio, un poco de espacio para reflexionar, para sobrevivir a este tiempo tan difícil, y el bordado me ha dado eso otra vez, me ha ayudado a encontrar ese espacio de calma, de paciencia, para sobrellevar este tiempo. Y no sé en qué momento, me parece que, claro, estas obras ya son del 2010, empecé a insertar textos, ¿no?, también en estos dibujos. Uh-huh. Sí, esa es una cosa que quería conversar contigo luego, esta relación entre el texto y la imagen. Pero antes de pasar a ese tema, quería también, para seguir en torno a ese tema del bordado, y que además me parece interesante cómo para los dibujos estás usando, en esa época estabas usando la máquina de coser, mientras que para los textos lo hacías manualmente con la aguja, ¿no? Que eso le da una estética diferente a cada una de las dos partes de esta obra, ¿no? Sí. Y bueno, siempre han hecho referencia a un poco al bordado como una labor femenina, una labor muy doméstica, y en este caso llevada a la expresión artística, ¿no? Bueno, yo bordo porque siento que es algo que aprendí a hacer desde muy niña, jugando, cuando uno juega, bueno, en nuestro caso, en mi caso, en mi casa, que había siempre telas, jugaba con las telas, a hacer vestidos de muñecas, a hacer casas con telas grandes, y siempre estaba presente la tela, y yo jugaba mucho con la tela y los hilos. Y bordo por eso, porque es algo que me remite a un estado de juego,
de tranquilidad, ¿no? Y de alguna manera hay una herencia también de la labor. Mi madre era costurera y yo siento que de alguna manera que la máquina de mi mamá es mi máquina ahora, ¿no? Yo puedo trabajar con ella, me ha heredado eso y la habilidad en las manos, ¿no? Hay un poema que está escrito que está bordado en esta exposición de la luz de la oscuridad, en que habla de las manos de mi madre, ¿no? Las manos de mi madre son toscas, son fuertes, pero también son tiernas, y siento que yo tengo las manos de mi madre, ¿no? Y se parecen mucho físicamente también, ¿no? Eso lo he notado tantas veces cuando la he visto trabajar muy fuerte, muy duro, con las manos callosas, desgastadas, y yo he visto después esto también en mis manos, ¿no? Coser es una labor dolorosa de alguna manera, porque uno se pincha mucho, se hinca, termina con algunas pequeñas heridas, y si bordas constantemente suele suceder cotidianamente, pero las manos se vuelven más duras y resisten el embate de la aguja, y eso ya me ha pasado a mí con este tiempo que llevo cosiendo, ¿no? Y es una señal de algo también, de una fortaleza espiritual que uno va ganando, y el aprendizaje de, de estos años, ¿no? De trabajo. Interesante lo que dices de la dureza de bordar, porque generalmente está asociado como algo muy delicado y en eso asociado a lo femenino, pero realmente sí, yo he aprendido a coser también por mi mamá, y cuando uno empieza a coser hay telas súper duras y que a la hora que pasas el hilo realmente las manos sufren bastante en ese proceso. Entonces no es esa labor delicada esa idea que se ha creado a través de la historia, ¿no? El bordado también implica una fuerza no solo espiritual, pero también física, que parece que no se hubiera considerado nunca, y que me parece interesante que lo traigas a colección. Y también mental, diría, ¿no? Tengo una tía que hace crochet, que teje unas cosas maravillosas que yo no podría hacer nunca, y que todo el tiempo está calculando, pensando en números, cantidades, y lo sabe todo a través de la memoria, y lo plasma en el tejido. Es algo que yo no logro comprender hasta ahora. me parece muy difícil. Pero Sí, definitivamente la práctica del tejido también involucra toda una serie de procesos mentales que tampoco son considerados cuando se hablan de este tipo de trabajo, ¿no? y Y ya que también estás mencionando, sí, perdón, sigue. la significación del bordado, del tejido, de la casa, en el ámbito doméstico, o en el caso de las comunidades, ¿no? Que plasman a través del tejido momentos familiares, circunstancias sobresalientes de la vida de la comunidad, en fin. Eso me parece también algo que hay que aprender, ¿no? Uno plasma, o en mi caso yo plasmo en el bordado las cosas que siento que son importantes, que he aprendido y que quiero transmitir, porque me toma un buen tiempo hacerlo, y tengo que estar segura que eso que voy a abordar es algo necesario y que puede darle a otra persona, a otro ser humano, algo, puede transmitirle algo de lo que yo tal vez pude aprender, sobre todo. Sí, sí, eso es importante. Y también, además, como estabas haciendo referencia a tu mamá, al entorno doméstico, que cuando tú estabas estudiando en Bellas Artes, pero tenías todos estos materiales y elementos en el entorno doméstico, en algún momento cuando estábamos conversando sobre trabajar sobre el bordado y esta relación un poco con los interiores domésticos, me sugeriste traer a colación esta obra, esta instalación, ¿no? De la casa con todos los bordados dentro. Sí, sí, llegó un momento hasta el 2015 que soy mamá de un pequeño niño, y mi visión del mundo cambió mucho, estoy aprendiendo muchas cosas, porque criar a un ser humano, guiarlo, cultivarlo, es una labor que empieza por observarse a uno mismo y ser capaz de
de querer ser mejor persona para poder enseñarle algo a un pequeño, ¿no? Y es algo muy duro y muy difícil. Y esta obra está relacionada a ese proceso, entonces, me explicabas. Sí, la casa un poco representa esa etapa de mi vida. Se acabaron algunas cosas, como se ve a un lado de la casa como una línea, y es una obra que hice que se llamaba La tristeza es larga. Son unos cabellos muy, muy extensos que representan una etapa muy, diría yo, difícil de maduración, ¿no? de mi vida, y termina, esos cabellos terminan por fin con un cabello en el que se puede leer la frase: se acabó, se finí, se terminó, porque justamente a raíz del pasaporte para un artista, que hice un viaje a Francia, que implicó una serie de procesos personales para mí, que viví esta etapa muy conflictiva, se terminó hace poco esa etapa de tristeza y, no sé, una etapa difícil, ¿no? Y hay plasmados unos poemas también en el techo, una serie de, como de laberintos o una trama que pareciera que son caminos, ¿no? Es una búsqueda, ¿no? Todo representa algo dentro de esa casa para mí, ¿no? Los textos, las líneas, hechas a mano, hechas a máquina. Hay como una confluencia de varias cosas de bastante tiempo en esta casa. Y la casa se presentó el año pasado en una exposición en el Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa. Y la gente que pudo ingresar a la casa, porque es una instalación en la que se puede ver solo desde dentro, ¿no? Si uno está observándola desde fuera, no puede comprender nada. Los garabatos del bordado por fuera no te permiten entender, ¿no? ¿Qué estás bordando? ¿Qué está escrito? ¿Qué está dibujado? Entonces, la gente que ingresaba a la casa me decía que sentía un espacio muy tranquilo, muy... bueno, también toda la tela es blanca, ¿no? Sentían como una especie de paz y de tranquilidad, y esos comentarios me alentaban a pensar que ya había llegado ese tiempo de paz y tranquilidad, ¿no? Después de una etapa conflictiva en mi vida. Esa es la casa. Y están representadas también en otro lado de la casa, en uno de los laterales, mi familia, ¿no? Mis hermanos, mi madre, mis abuelos, mi esposo Raúl y mi pequeño hijo Sebastián. Sí, en realidad es como para seguir hablando muchísimo de estos temas, pero voy a ir pasando un poquito para que no nos gane el tiempo. Y luego, además, si alguien del público quiere conversar un poco más sobre alguna de estas imágenes o preguntarte específicamente, podemos retomar. Quería ahora asociar esta idea del bordado, pero también como, sobre todo, creo, a partir de tu estancia en el Centro Santo Domingo y poder visitar la colección del British Museum. En el British Museum tuviste muchos trabajos de bordado hecho en la colección peruana que tiene el British Museum, y no solo piezas arqueológicas como este bordado, que es este Paracas o Nazca, y sino en piezas más contemporáneas como estos bordados provenientes de la Sierra Central. Y especialmente me parece interesante aquí, estas pecheras, ¿no? Estas pecheras de trajes de danzas que hay también en la colección del British Museum, que me parece impresionante que estén ahí, y importante, súper importante que estén ahí en la colección del British Museum. También hay aquí, por supuesto, aquí en Perú, en varias colecciones, pero como esta obra, además, que además son obras hechas en bordado y que nos hablan cómo el bordado también ha sido parte de toda la historia peruana, ¿no? Como hemos visto en esa pieza que les mostré, que es Paracas o Nazca, no estoy segura, pero y luego también cómo sigue haciéndose hasta el día de hoy en distintas poblaciones en los Andes, como esto acá en Junín, pero también en la Amazonía se usa el bordado, ¿no? Entonces, cómo el bordado es una técnica tan importante para la historia de las artes peruanas. Pero y cómo esto te inspiró además a hacer tu propia especie de pechera, ¿no? Inspirada en el traje de danza. Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito sobre tu experiencia en el British Museum y esta relación que tú encontraste con ese tejido, con esos bordados andinos.
Sí, bueno, la invitación se dio gracias a un órgano que trabaja, es una institución que trabaja en el Museo Británico, se llama Centro Santo Domingo para Investigaciones Latinoamericanas, y claro, un poco las curadoras me invitaron por mi relación con el bordado, y al ver que el museo tenía una gran colección de objetos peruanos, que están allí realmente, bueno, conservados, muy bien guardados, pero que no se muestran, no salen en exhibiciones, y llevan mucho tiempo ahí almacenados, ¿no? En los grandes almacenes que ellos tienen. Y me proponen, me proponen trabajar con objetos de danzas, de negrerías, y bueno, las imágenes que te envié, las 3 que te envié están allí, representan un poco, son representativas un poco de todo lo que vi, porque tienen muchos objetos. Me pasé como 2 días viendo todo el día y fotografiando estos objetos, y la idea es un poco, entendí, cuestionar esta labor de los museos, que terminan simplemente siendo como guardianes, guardan objetos, pero estos ya no tienen ningún otro tipo de reinterpretación, de trabajo, de otras miradas, de profesionales de otras áreas, más allá de repente de la arqueología, ¿no? En este caso, los artistas, ¿qué acercamiento, se preguntaban ellos, qué acercamiento puede tener un artista a un objeto de este tipo, y cómo lo volvería a presentar, o qué podría resignificar para él en su labor? Y entonces empecé a observar que en estos objetos de las pecheras se representaban muchos personajes históricos peruanos. Grau, como han visto, Bolognesi, estaba Velasco, Jorge Chávez, y algunos personajes que, bueno, no necesariamente pertenecen a la historia peruana, latinoamericana, estaba Fidel, Castro, y así, muchos personajes de esta manera, ¿no? Con telas y con este tipo de bordado, que es tan bello además. Y me di cuenta que, me preguntaba yo, ¿por qué los utilizan en las danzas? ¿Por qué tenían que tener estas representaciones de esos personajes? Empecé a investigar un poco, a averiguar, pero la sensación de estar allí, de ver este desfile de personajes guardados, diciéndonos algo, me llevó a pensar en esta pechera, que me parecía a mí más como un escudo de protección, y a insertar en ellos algunos textos, que lo dije, es un texto de Jorge Basadre, un fragmento de uno de sus libros que habla sobre el ser peruano, y que creo que en estos momentos deberíamos pensar tanto, ¿no? Estamos en una crisis política, económica, de salud, y yo, no sé, que me siento muy confundida, ¿no? De qué pensar de mi país. Siempre yo no pierdo la esperanza, creo mucho en la gente, creo mucho en el ser humano, y por eso lo recalco, ¿no? ¿Qué somos como nación? ¿Qué somos como país? Y en la parte de atrás, porque tiene un agujero, ¿no? Esto se pone por la cabeza, y en la parte de atrás se va a leer en la espalda la palabra mañana. En la espalda, ¿no? Como si perteneciera al pasado. Es retomo el mensaje de Juan Javier Salazar, que a través de su obra nos habla siempre, ¿no? De estos gobiernos que nos van haciendo las promesas del futuro, de un futuro que nunca llega a ser real, positivo, ¿no? Pareciera que siempre vamos en descenso, nunca hacia arriba. Y me parece que lo hice también, recuerdo que pensé que lo hice porque pensaba que en Arequipa hubo un conflicto muy fuerte contra una minera, una población se enfrentaba, la población del Valle de Tambo se enfrentaba a la minera de Tía María, y murió mucha gente, bueno, 6 personas, murió mucha gente, pobladores del Valle de Tambo, y jóvenes de este valle se construyeron unos escudos con triple I, con calaminas, lo que tuvieran,
con la bandera del Perú, ¿no? Ujú. Enfrentándose a las policías y a toda la represión que pudieran, y se hicieron llamar los espartambos, aludiendo un poco a este ejército, ¿no? Y también al nombre de su valle, ¿no? Del Valle de Tambo. Entonces, esta pechera es un poco un medio de defensa para protegernos. Podría ser también algo más sagrado. Está el sol allí, están las plantas de los laureles de nuestro escudo, en fin. Es algo que usaría de ese modo. Sí, también es interesante tus reflexiones porque, bueno, en el Perú estamos a puertas de celebrar el Bicentenario y entonces también en medio de todos los conflictos que tenemos como país, y entonces también me parecía interesante cómo, por un lado, en estas poblaciones, en la danza de negrería y en estos bordados, usan todas esas imágenes refiriéndose a la historia republicana del Perú, ¿no? Y cómo tú lo retomas además y para dar también tu versión de lo que tú consideras podría ser tus reflexiones sobre el país, por un lado pensando en un futuro mejor y por el otro lado, por la espalda, literalmente pensando en cómo siempre tenemos estos problemas de dejar todo a medias y siempre va a ser un país del mañana, ¿no? Entonces es bien interesante esta reflexión en estos momentos también, ¿no? Me pareció. Sí, tan necesario, ¿no? Que hablemos de esto. Yo a veces digo, ¿qué pensaría Juan Javier? ¿Qué haría en estos momentos? ¿Con qué concepto, con qué idea hablaría de esto que estamos viviendo, de la pandemia y de la crisis política? Seguro con mucho humor, como siempre lo hacía. Sí. Porque a veces Sí, ya no Javier, tengo ganas de reírse. Juan Pero Javier Salazar, para los que no, de repente no, la mayoría creo que acá lo conoce, pero es un artista peruano que usaba mucha ironía para referirse a una serie de procesos históricos y el Perú contemporáneo. Y tiene una obra donde salen todos los presidentes del Perú con una burbuja, ¿no? Como en los cómics, diciendo todos ellos mañana, mañana, mañana. Es de donde Nereida se inspira para esa palabra mañana ahí. y bueno, y los colores de nuestra bandera, la sangre que ahí corre todos los días, está representada como una vena infinita recorriendo toda la pechera, ¿no? Pareciera como manchándola, pero bueno, probablemente sea la vida que damos, ¿no? La vida que estamos sacrificando. Sí, no quiero ser más dramática. Bueno, es que estos tiempos la verdad dan para todas estas reflexiones. Pero quería entonces pasar a un siguiente tema, si me permites, y es, creo que este texto ejemplifica muy bien esta relación que tú siempre haces entre la imagen y el texto, ¿no? Porque creo que en casi toda tu obra está marcada por esos dos componentes y cómo se entiende, no sé, como en muchas obras en las que los artistas deciden incorporar ambos elementos, ambas obras le dan el sentido en conjunto, no es que solo leer el texto por un lado y ver la imagen por el otro, sino que están interrelacionadas y uno afecta la lectura del otro. Y además tú creas poesía, entonces no solo son textos para tus piezas, pero es una manera también de crear de alguna manera en un contexto de literatura o pieza literaria, ¿no? Como creo que no sé si puse acá, de repente como estas, ¿no? Que están ahora justamente en la exposición y donde tenemos imágenes y las imágenes se entienden en relación con el texto, pero son textos que además forman especies de composiciones en los textos, ¿no? No sé si podrías hablar un poco de ello. Sí, bueno, yo empecé a escribir un poco cuando no pude pintar. Pasó que mi papá falleció hace 11 años y no podía pintar, no podía dibujar, no podía expresarme de ese modo. Entonces tomé un cuaderno y resulta que solo podía escribir. Y escribía y escribía. Y ahora pienso que el pensamiento poético me ayuda a comprender mejor el mundo. Hay cosas que se dicen en poesía que los poetas nos obsequian
que me explican también la existencia, que no la he podido entender de otras maneras, a través de otras expresiones. La palabra me ha llevado por caminos de reflexión muy intensa, ¿no? Sin embargo, la palabra es para mí una herramienta, ahora sí como la pintura o como hacer un video, es una forma más de expresión que me ayuda mucho. Intento escribir y me esfuerzo mucho en hacerlo. Corrijo, ¿no? Corrijo mis trabajos mientras estoy bordando, muchas veces cambio las palabras, el orden de algunas de las frases. Yo escribo así, voy a enseñarles un cuaderno, ¿no? No sé si en mi pantalla pueden verlo, donde es un collage de palabras, de recortes de libros, de revistas, de periódicos, y voy construyendo poemas de ese modo, o también así, ¿no? Ya escribiendo con un lapicero, un lápiz, ¿no? Pero muchos de los textos que yo hago, Gabriela, los he hecho con mucha anterioridad a las imágenes bordadas, no son cosas que salen a la par. Resulta que esta imagen de primera intuición que está en exposición actualmente, cuando empezó la pandemia, sentía que todo se había vuelto muy gris, ¿no? Era todo tan incierto, el rumbo no sé, del mundo, las ciudades vacías, no se sabía cómo combatir la enfermedad, las personas muriendo. Me hizo ver así de pronto todo gris, hasta las flores, que tienen sus colores tan bellos, y así tal cual las he representado. Y después, esa es la primera idea que tuve sobre este trabajo, una primera intuición, las flores grises, como si todo el mundo hubiese perdido el color. Y después empecé a buscar en mis apuntes, y algunas veces también a escribir poemas, frases, versos, que me iban haciendo referencia a estos sentimientos. E iba construyendo entonces una selección de poemas y versos para esta serie, ¿no? Que después los voy distribuyendo, bordando en las hojas de tela. Y justo este que han puesto es el último, ¿no? Que a mí me gusta mucho el último, que dice: la luz de los pensamientos florece aún en la oscuridad del miedo. Y ahí terminaba la serie, ¿no? Ahí justo termina esa serie. La luz de los pensamientos florece aún en la oscuridad del miedo. Que es que por más miedo que tengamos, siempre va a haber una luz ahí que nos va a guiar, ¿no? Y eso sentía interesante lo que dices, porque yo pensé, la verdad es que ibas componiendo al mismo tiempo, no texto e imagen, pero es interesante cómo tienes como un repertorio de textos a los que recurres y que luego puedes jugar con ese repertorio y añadirlo a las imágenes que vas creando. Y en este caso, además, me parece interesante cómo mientras las flores quedan en blanco y negro, es el texto el que tiene los colores. Sí, y eso era lo que sentía, como que no se va a perder el color de estas flores en la imagen, se van a recuperar a través de la palabra, ¿no? Porque es tan triste ver las flores sin colores, esa rosa toda gris, esos pensamientos ahí todos sin color, tan tristes, pero la palabra y los colores iban como que tomando esa energía de ellas, ¿no? Y eso que es tan bonito en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Quería entonces ir al último tema que habíamos quedado. Y en este, no, antes de pasar al último tema, me parecía interesante además cómo en estas piezas que ahora están, esas las has hecho a partir del trabajo en el British Museum, ¿no? Y cómo aquí se integran justamente en la imagen el texto y la figura, ¿no? En estos planos que has hecho, en el plano mismo, en el diseño del plano, se van integrando las palabras, ahí pueden leer invisible. Y otra cosa que me gustaba mucho de este cuaderno, y lo conversábamos justo antes de comenzar la reunión en público, era cómo
se puede ver cuando ves estos cuadernos la parte de atrás de los bordados, ¿no? Entonces, esas dos cosas en estos cuadernos me parece muy linda, que puedas ver la parte de atrás del bordado, y luego otra cosa, y es cómo has terminado por unir en estas obras la imagen y la palabra en una sola composición, digamos, ¿no? Ya no están separadas. Sí, bueno, aquí empieza un trabajo que es fruto de la experiencia. Cuando llegamos a Londres, el primer día que salimos a caminar, para conocer un poco la ciudad, nos perdimos y no sabíamos cómo volver a la casa donde estábamos, y caminábamos por 1 hora, 2 horas con nuestro pequeño hijo Sebastián, y empezó a hacer frío porque viajamos en otoño, hacía mucho frío y empezó como a llover y el viento, y nosotros no hablamos bien inglés, hablamos algo muy básico, como muy básico. Averiguábamos, preguntábamos, nos decían, pero al final no nos dábamos con la casa, estábamos dando vueltas como 3 horas, y yo estaba ya muy asustada, mi niño se durmió en mis brazos, y me sentí perdida en una ciudad, perdida, completamente perdida. Sentí un poco de miedo, bueno, todo lo que uno puede sentir cuando pasas algo así, ¿no? En fin, y entonces sentí que las ciudades que habitamos son espacios que se pueden representar de este modo, ¿no? Porque andábamos como que por cuadras, ¿no? Dando vueltas, como desplazándonos, pero no llegábamos a ninguna parte. Entonces, en mi cabeza se dibujaba un mapa por dónde estábamos circulando, qué calles estábamos caminando, si estábamos dando vueltas en círculos, en fin. Y surgió esto porque además mientras buscaba, observaba muy bien lo que veía la gente, ¿no? Los parques, todo lo observaba muy bien tratando de darme cuenta de dónde estaba. Y estos mapas representan eso, ¿no? Un poco del caminar, tal vez el sentirse perdido. Y esta serie habla de varias cosas, ¿no? De cosas que yo he podido percibir en estas ciudades tan grandes, con poblaciones tan diversas, donde hay migrantes, donde hay también mucha pobreza, la discriminación está por un lado, en fin, se ven muchas cosas, ¿no? Y en esta serie plasmé eso, ¿no? Y luego tienes estas que están acá, ¿no? En esta exposición. Claro, que habla, bueno, acá ya en español, la causa, la raíz de esta serie es un poco esa misma indagación, ¿no? Esa representación de las ciudades donde vivimos, donde existimos, que nos contienen, que por momentos son tan agresivas, tan violentas, o nos brindan momentos de felicidad también, pero estamos allí, ¿no? Todos compartiendo este espacio común, y pareciera, claro, que en estas calles vamos construyendo este tipo de expresiones, ¿no? Como si todos, en nuestro diario transitar, quisiéramos decir en algún momento, estamos vivos, estoy viva, ¿no? Como en este cuadro, ¿no? Este bordado. Sí, esta me pareció muy bonita, ¿no? Como estar en lo que dices, se ve inmediatamente, es como estar en medio de este laberinto que es la ciudad, pero dentro de todo estar vivo ahí, ¿no? Eso me pareció. Y donde ocurren muchas cosas, ¿no? Por eso en esta serie se habla de la corrupción, de la pobreza, del analfabetismo, de la discriminación, de ser cholos. Todo he tratado un poco de plasmar en los pronombres personales, que son 8 por los pronombres personales, identificarnos todos, ¿no? Porque hay mucho más de qué hablar. Si la serie pudiera seguir creciendo respecto a problemas puntuales, ¿no? De nuestras sociedades, y que se enmarcan dentro de nuestras ciudades y nuestros territorios, ¿no? Totalmente. Ahora sí paso al último tema, y era el tema de la educación, porque esta obra a mí me parece muy sugerente, y además esta es una obra del 2011, y pensé en esta obra y enseñarla aquí porque luego en la exposición tienes toda una serie de cuadernos que no necesariamente se relacionan con el tema de la educación,
pero que creo que parten un poco de estas cosas que tú estabas investigando en el 2010, 2011, o 2011, y acá tengo esta, la del 2012, con la que ganaste el concurso nacional de pintura del BCRP. Y sí, y en esta además tú me contabas cómo hay esta, no es comparación, pero este contraste entre esta educación formal que se puede ver ahí en cuando te hacen repetir en el colegio frases para que memorices, versus esta libertad de poder pensar e imaginar las cosas distintas. Yo me acuerdo que te pedí que me comentaras un poco esta obra, por eso es que la recuerdo, y cómo además en esta obra estabas reflexionando un poco sobre la labor de tu padre, que también ha sido profesor en una escuela. Entonces, todos esos temas me parece que daban sentido luego después a la exploración de, voy a pasarlo y luego podemos regresar para que nos cuentes tú, pero hay esta instalación donde es un salón de la escuela con los cuadernos que luego tú vas a comenzar a hacer, tienes muchísimos de estos cuadernos, perdón, los cuadernos aquí, no, los cuadernos en los que además quisiera que me contaras por qué escogiste este modelo de cuaderno y que lo vas a seguir usando luego hasta la exposición que tenemos ahora en La luz en la oscuridad, y cada cuaderno con un tema diferente además, ¿no? Sí, mi papá fue profesor de nivel secundario y mi papá hablaba aymara también, así que un tiempo enseñó en Puno. Y justamente el nuevo mundo que se veía en la carátula de este cuadernito es un cuaderno que hablaba sobre la exploración del idioma aymara, que yo no sé, mi papá nunca me enseñó a hablar en aymara, algo que yo lamento mucho, ¿no? Ha sido tan valioso para mí, o el acercamiento a mis raíces, ¿no? A una cultura que de alguna manera me fue negada. Pero para mí es el nuevo mundo porque es algo que tengo que descubrir aún. Y uso estos cuadernos porque yo llegué a usarlos así casi ya como a final de esta época en que se repartían gratuitamente, porque era una crisis económica muy fuerte que las familias no tenían para comprar materiales educativos y se repartían por el Estado, ¿no? En la parte del reverso hay un decálogo del desarrollo y en algunos una especie de anime, dibujo con Alan García representado, en fin. Es un cuaderno icónico, pienso yo, y que nos representa como una población ahí trabajando, construyendo el Perú. Me gusta esa imagen y representa mi infancia, ¿no? Me ayuda a evocar esa época tan difícil también, además, en la que yo era niña y que veía el mundo diferente. Y el tema de la educación viene en principio por porque mi padre era docente y yo siempre le veía trabajar mucho, y porque yo soy una estudiante que siempre pedí y exigí que me enseñara mejor. Era muy buena estudiante, quería aprender muchas cosas, estaba muy atenta, era muy responsable en ese tiempo. Y nunca me sentí bien con la educación que recibía, no había mucho maltrato, mucha dejadez, imposición, no me permitían desarrollarme en libertad, sino más bien oprimida completamente, ¿no? Usando esos uniformes escolares, ¿no? Todos iguales. Este cuadro representa el aula, son mis compañeras. Yo estudié en un colegio de solo mujeres, en un colegio estatal llamado Micaela Bastida, y somos todas las que mis compañeras de ese tiempo. Y ahí estamos, en el recuerdo, los uniformes viejos, raídos, representando un poco la diversidad de lo que somos, ¿no? Hablando un poco también, evocando en la parte de atrás un texto de Basadre, ¿no? Que habla sobre la historia también, historia general, justamente, por eso se tituló así. Bueno, y hay que reflexionar mucho al respecto, ¿no? Yo pienso que la educación es algo fundamental en lo que debemos trabajar desde nuestra labor cotidiana como artistas, preocuparnos por ello, ¿no? No solamente esperar a que
que hagan las cosas por nosotros, el ministerio, las instituciones. Nos corresponde a nosotros de alguna manera enseñar a las personas que no están muy relacionadas a las expresiones artísticas, ¿no? Cómo leer, cómo interpretar, probablemente ayudarlos, brindarles ciertas herramientas que de acuerdo a sus conocimientos o su sensibilidad puedan ayudarles a entender desde la perspectiva que ellos puedan desarrollar sin exigirles o imponer miradas, por lo menos a darles la oportunidad de entender algo de lo que hacemos y nosotros también a aprender de ellos, ¿no? De lo que nos puedan decir, de sus lecturas y sus interpretaciones. Y más allá de eso, desde lo formal, la educación en el Perú, como todos sabemos, es eso, ¿no? Impositiva, castrante, no permite el desarrollo de la creatividad, de la opinión, de la crítica, no nos forman para eso. Claro, y además ha estado formulada desde una visión bien occidental del conocimiento racional, objetivo, de que tienes que aprender datos, o por ejemplo en el caso del mapa, cómo son límites creados, digamos, desde estos saberes occidentales, y no se tiene en cuenta mucho otro tipo de saberes locales, ¿no? Y maneras de ver el mundo, de entender el mundo, de explicar el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Que eso es importante también. Sí, sí, y bueno, a través de esa misma forma en la que yo aprendí a leer, porque a veces es muy difícil sacar todo ello de uno, y es como que nos formaron cristianos católicos y uno a veces no sabe por qué se está persignando, ¿no? Bueno, me sucede lo mismo con la educación. A veces tal vez siento que la única forma de la que puedo volver a aprender es que me digan, bueno, repite 10 veces la siguiente frase, pero trato de buscar, de repetir algo que tenga más sentido para mí y que sea más coherente, que necesite meditar y pensar varias veces, como están expresados en esos cuadernos, ¿no? Claro, quizá en los cuadernos tú lo que haces es tratar de expresar tus maneras de ver el mundo más allá de esa educación formal que se te impuso en la escuela. Sí, por ejemplo, libertad de pensamiento, ¿no? Era como que era la apertura, ¿no? De saber cómo definimos todos esa palabra pensar. Seguramente si cada uno da su opinión o dice lo que sabe respecto a estos términos y estas palabras, vamos a terminar creando un vocabulario inmenso de significados, ¿no? ¿Qué significa creer? ¿Qué es la moral? ¿Qué es el valor? ¿Qué es el poder? Mentir o vivir, ¿no? Era como que cada uno podía tener la libertad de responder este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de un vocabulario. Y esto, como es lo que te decía, ¿no? De repetir frases que para mí tengan cierto sentido, que sí acepto crecer, ¿no? Y este cuaderno es una serie de repeticiones de muchas frases que necesito repetir tal vez para ir aprendiendo, pensando cosas que necesito. Esa es la del Aymara. Este es el cuaderno de la Aymara, sí, que es el descubrimiento del mundo para mí. Algo que sucede en idiomas, bueno, en el Perú tenemos tantas lenguas originarias, es que hay palabras que expresan cosas totalmente nuevas, ¿no? Que nosotros no podríamos imaginar. No puedo poner un ejemplo preciso en este momento, pero cosas maravillosas, ¿no? Casi poéticas, sintetizados en una palabra por estas otras culturas, ¿no? Estas, que son maravillosas. Entonces, este cuaderno es una exploración un poco del idioma. Voy a ir palabras, sí, está bien. Bueno, no me acuerdo, ¿este está acá en la exposición? Sí, es parte de la muestra, ese homo. Y les contaba a Marianela y a Silvia que este cuaderno es un poco las instrucciones, de alguna manera,
instrucciones para sobrevivir en este tiempo, ¿no? Cosas que deberíamos recordar cotidianamente en estos momentos. Bueno, aquí solo se ve sobrevivir al dolor, ¿no? Sí. A mí me parece interesante realmente cómo creo que queda claro cómo es pasar en estos cuadernos de esa educación formal a expresar tus sentimientos de otras maneras, cómo los conocimientos pueden estar plasmados también desde otras maneras de expresarlo, en este caso el tuyo, ¿no? Que es a partir además de la imagen y estas palabras, este universo poético que construyes. Y bueno, quería terminar con estos dos cuadernos que están en la muestra, La luz en la oscuridad, y por un lado esta referencia a los cuadernos que ya vengo diciendo que viene, quería hacer ligarlo a cómo nace esta idea tuya de los cuadernos, pero quería terminar un poco con estos pensamientos que tú querías manifestar en relación a crear esta muestra en un contexto de pandemia, de encierro, y al final estamos viendo, bueno, podemos ver la muestra en línea, que está, como les decía a Marianelli y a Silvia, que ha quedado, si pueden entrar a verla, los que están escuchando, ha quedado súper bien y pueden verlos, incluso pueden pasar los cuadernos y ver las texturas de los cuadernos en línea. También creo que se puede visitar con cita en la misma galería, pero es todo este contexto donde tú creas esta exposición que me parece interesante, algunas reflexiones para terminar con esta conversación. Sí, a ver, este cuaderno que da nombre además a la exposición, en este cuaderno confluye un poco todo el sentimiento de trabajar en este contexto, ¿no? Más allá del dolor, de la queja, de todas estas emociones complejas que nos invaden, yo siempre voy a manifestar que yo tengo mucha esperanza en el ser humano. Pese a que digo que aquí estamos navegando en la historia de la extinción, siempre voy a sentir que los seres humanos vamos a juntos a construir sociedades mejores. Va a llegar el momento en que vamos a tener sociedades mejores y estos momentos difíciles que ocurren periódicamente a través de nuestra historia hacen que surjan cosas positivas mucho más contundentes, se hacen cambios fuertes y profundos, y estamos viviendo uno de esos momentos en que, pese a todo lo oscuro que pueda ser, tenemos la oportunidad de, por ejemplo, organizarnos nosotros los artistas con la crisis, nos ponemos, no trabajamos, tenemos familias, y el ministerio, por ejemplo, no sabe quiénes somos, no sabe cuántos somos, no sabe qué hacemos. Pues hay que ponernos a hacer eso, hay que ponernos a trabajar en organizarnos, en representarnos, para que si vuelve a ocurrir algo así, que espero no, podamos tener un soporte, ¿no? Y en fin, ser más solidarios, pensar que estas cosas se superan juntos, dejar esos egoísmos, ¿no? De la gente que por motivos, los tendrá muchos, pareciera que no importa más que su comodidad, su placer, pero ahí estamos todos, ¿no? Juntos en estos momentos, viviendo una época que para mí es difícil, pero a la vez muy significativa. Y trabajar en esta muestra me ha permitido expresar esas emociones y compartirlas con ustedes, con la gente que ha podido tener acceso a esta exposición, e identificarse tal vez con algunas de las expresiones aquí plasmadas, ¿no? Por ahí algunas palabras, alguna imagen que pueden brindarles algo de calor y de cariño y de esperanza y un abrazo, yo siento que les estoy brindando eso, ¿no? Por eso decidí que la muestra se llamara así, ¿no? La luz de la oscuridad. Gracias, Nereida. Sí, creo que viendo la exposición, varios van a poder sentir ese calor que tú estás esperando brindarnos a todos. Quería saber, no sé si podemos abrir la conversación al público también.
Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si por el, no he seguido el chat, no sé si. No sé si pueden mandar sus preguntas por el chat o si quieren hacer alguna pregunta directamente, abren sus micrófonos. Mientras que piensan, yo quisiera hacerte una pregunta, Nereida. Bueno, lo hemos conversado varias veces, tú me has comentado. Perdóname, ¿paro la presentación para ya abrirlo a la conversación o prefieres que deje las imágenes? Sí, o bueno, sí, está bien. Sí, está bien, yo creo que podemos, o tal vez la podemos poner en el cuaderno de Eke Homo, que es uno de los últimos Esta de es la las exposición, me imágenes. olvidé de enseñarles las imágenes. Ya. Mi pregunta tiene que ver con los periódicos, que tú en algún momento me has comentado que tu padre coleccionaba o guardaba recortes de periódicos, y creo que en algún momento me comentaste que en este cuaderno las imágenes son de recortes de los diarios. También en Fe de Ratas pones estos como fascículos o educacionales, creo que son antiguos. En London A2C me contaste también que pones el recorte o un periódico como para darle una textura diferente, ¿no?, al cuaderno. Y me encantaría saber un poco más de eso y si nos puedes contar de cómo, ¿no?, digamos, eso que has heredado de tu papá. Sí, muchas de las imágenes de este libro, de este cuaderno, son imágenes, son fotografías de periódicos de los 80, de los 70, ¿no? Donde la fotografía se plasmaba, se imprimía en blanco y negro. Son imágenes de mucho contraste y además donde la fotografía, yo pienso que tenía, era totalmente diferente a la que ahora se usan en los medios, ¿no? El color ha cambiado todo eso. Pero estas fotografías son de periódicos que mi papá coleccionaba y con estos periódicos, en muchos casos son suplementos escolares también, como Jaimito, no sé si ustedes recuerdan el Jaimito, bueno, es un suplemento escolar, y todo se dibujaba, ¿no? Eran dibujantes los que ilustraban todas estas publicaciones, entonces es muy bonita la forma en la que son producidos y toda la estética que nos transmiten, muy diferente a lo digital que ahora se usa. Entonces, yo tomé muchas de estas publicaciones para hacer un video, una animación en stop motion que está también como parte de la muestra. Es un video que se llama Fe de Ratas. Y claro, las asocio igual a frases, a versos, y voy construyendo un discurso que habla un poco del tiempo, de la existencia, porque culmina con una serie de imágenes de personas que han muerto, porque estos periódicos presentaban biografías, ¿no? Biografías de personajes históricos que todos conocemos y hemos estudiado, ¿no? Pero era como, al final se veía la imagen de este personaje rodeado de personas muriendo, ¿no?, o muerto, ¿no? Y me llevaba a pensar que, bueno, es el camino que todos seguiremos y que solo tenemos una oportunidad de hacer las cosas, de existir, de estar aquí, como para tratar de hacerlas lo mejor posible, ¿no? Gracias, Nereida. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Yo, Patti Camet. Hola Nereida, felicitaciones, realmente precioso el trabajo. Pero hay algo que creo que es súper importante que has mencionado. Creo que todos en el Perú hemos vivido esta educación empobrecida y que nos han de alguna manera como limitado a no preguntar, a no cuestionar. Y ahora que viene el Bicentenario, ¿cómo integramos a todo el Perú? Si somos tan distintos, es tan multicultural, multidimensional.
realmente, ¿no? ¿Qué tienes tú en afín con un shipibo? ¿Qué tengo yo en afín con una persona de Tumbes? No sé, el Perú es tan grande y me gusta la manera como aproximas tú el arte, es como una voz de alguna manera política también, para cuestionar cómo nos vamos a integrar, ¿no? Sobre todo ahora, y la educación creo que es esencial para esa integración, ¿no? Me gusta mucho cómo lo aproximas, porque lo que tú muestras, los cuadernos, yo también usé los mismos cuadernos, y esta educación tan rígida, ¿no? Donde no puedes preguntar, tienes simplemente que paporretear y paporretear fechas. ¿De qué nos sirven las fechas? No tiene sentido, ¿no? Entonces, me gusta la labor que dices, además, que los artistas necesitamos comenzar a cuestionar un poco hacia dónde vamos. De repente podemos contribuir con la toma de la manera como nos podemos integrar, ¿no? Hace 3 años nos visitó en Arequipa Fernando Bedoya, Coco Bedoya. Y bueno, él se quedó como un mes en Arequipa porque estaba haciendo una exhibición, una muestra, y se quedó un mes porque él quería un poco indagar en qué venía sucediendo en la ciudad, y empezó a acercarse a algunos artistas, a hacer algunos talleres, y recuerdo que él nos dijo, pero es que es necesario organizarse, o sea, si tienes dinero para hacer actividades, ¿cómo presentas al Estado? ¿Cómo te presentas al Estado? Hay que estar organizados, que en Argentina, que donde él vive muchos años, habían logrado ya en muchos años también, pues organizarse mejor, representarse y tener mucho mayor, ¿qué diré?, presupuesto y apoyo, ¿no?, para la cultura. Y es algo que no pasa en el Perú todavía, ¿no? Y es algo que tenemos que empezar a hacerlo, si no va a suceder lo que está pasando ahora, ¿no? Con todas estas líneas de apoyo a las que supuestamente todos podemos acceder, pero la realidad es que los productores, los artistas, los trabajadores de la cultura no pueden acceder porque no saben cómo llenar los formularios. En estos momentos están haciendo capacitaciones cuando los plazos ya están encima, o sea, tenemos mucho que trabajar y sentirnos parte de este problema, ¿no? Yo alguna vez en Arequipa, haciendo gestión cultural, Arequipa es una ciudad pequeña, hemos sido muy maltratados cuando hemos trabajado con instituciones del Estado, de los gobiernos regionales, las municipalidades, a tal punto que no nos querían pagar por un trabajo hecho durante 6 meses, y esas cosas desaniman, ¿no? Pero es que hay que ser fuertes para esos embates y tratar de realmente organizarnos. Yo tengo la oportunidad de exponer ahora en una galería en Lima, que no pasa con muchos artistas, la cantidad que somos, y que yo no sé qué están haciendo para vivir en este tiempo, seguramente de todo un poco, ¿no? Y como yo lo hacía hasta el año pasado, yo tenía una tienda de arte utilitario en la que trabajábamos mucho, y que ahora se paró también por lo de la pandemia, ¿no? Que cerraron todos los negocios, las tiendas, y hay que ponernos a trabajar, hay que ser parte del cambio, y puede sonar a un discurso así, no sé, muy, que muchas veces han pronunciado los políticos, pero honestamente lo digo, hay que ponernos a trabajar y organizarnos nosotros, ¿no? Desde la ignorancia iremos aprendiendo con errores, equivocándonos y cayéndonos, y hay que trabajar para nuestros hijos, ¿no? Yo no quiero que mi hijo reciba un país así, no quiero que le vuelvan a enseñar como a mí me enseñaron, ¿no? Que no tenga miedo de ir a las clases y opinar y decir algo, ¿no? No quiero eso para él. Muchas gracias, Pati, por tu comentario. Gracias, Pati. Gracias, Nereida. Tenemos tiempo como para una pregunta más. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, pregunta.
Gabriela, no sé si tú quieres cerrar la conversación. Sí, bueno, creo que el trabajo de Nereida es bien importante en realidad, como han podido ver en esta revisión rápida que hemos hecho de varios temas, pero creo que su trabajo es bien importante porque en él conjuga temas bien personales con planteamientos, como han podido ver, sobre temas mucho más generales como la nación, la educación. Entonces creo que eso es bien, bien interesante en su trabajo y cómo refiere a eso no solo a través de lo que representa en la obra, sino a través de la misma materialidad y técnicas de la obra, ¿no? Cómo a través de las materialidades puede referir a sus padres, el bordado, a su mamá, la máquina de coser a su mamá, en los recortes a su padre, y por otro lado en la misma materialidad del cuaderno, a todas estas cuestiones de la nación peruana en esta carátula del cuaderno y en las líneas rayadas, esa educación tan castrante, digamos, ¿no? Y entonces, como todos esos temas se reúnen a partir de lo que representa, a partir de la misma materialidad, a partir de las técnicas y a partir de su discurso. Entonces, creo que es un trabajo bien completo, bien amplio, y que nos habla de un montón de cosas desde un lugar muy bajito, pero que a la vez creo que puede hacer mucho ruido y ser muy potente al mismo tiempo. Entonces, de verdad que creo que es un trabajo bien importante el que ella está haciendo. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Yo los invito a ver la muestra. ¿Cuánto me hubiese gustado verla, no? Las cosas que nos pone la vida, no puedo ver. Es la primera vez que no puedo ver mi trabajo así. Lo terminé y lo envié. Y fue. Y los invito a ver el viewing room de la galería. Ahí se puede apreciar lo que hice y lo comparto con amor en estos momentos, con cariño, y es como para mí la oportunidad de abrazar a quienes puedan observar este trabajo. Solo puedo brindarles esto en este momento y espero que pronto salgamos todos juntos de esto. Gracias, Nereida. Gracias, Gabriela. Gracias a todos por acompañarnos. La muestra está abierta hasta el 26 de septiembre, así que por appointment, si nos escriben, o visitando el viewing room, como comentó Nereida y Gabriela. Gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, Gabriela. Gracias, Patti. Un abrazo, Gabriela. Cuídate mucho, Florida. Tú también, Nereida. Cuídate mucho en Arequipa y espero que todos nos podamos ver pronto en persona, por favor. Pero mientras tanto, sí, recibimos tus obras como unos abrazos. Gracias, Nereida. Gracias, muchas gracias. Chao, Silvia. Chao, María. Chao, Patti. Chao, Nereida. Chao, Gabriela. Gracias. Puedes leer los chats, Nereida. Hay muchas felicitaciones, agradecimientos. Sí. ¿Nos están leyendo? Yo también estoy. Estaban pidiendo que se comparta cómo visitar el viewing room. Ok, lo vamos a poner aquí antes que se vayan. Igual si no, pueden visitar nuestra página web o Instagram o Facebook, que es Galería del Paseo, Lima, en el caso de Facebook, o Galería del Paseo en Instagram, o nuestra página web www.galeriadelpaseo.com. Fer, podemos incluir en los mensajes la página web del Viewing Room, me parece que es, a ver, lo voy a poner yo. Gracias a todos por sus comentarios. He leído a través del chat sus
sus saludos. Les agradezco. Muchas gracias por el tiempo, ¿no? En estos momentos. Galería del Paseo.com/ ahí está, ahí creo que lo puso. Sí. Ya, ahí está. Ok, listo. Gracias. Gracias. Chao, lindísimo todo, las felicito. Gracias. Chao, Marinés, gracias. Ay.